querido amigo, es una alegría poder estar nuevamente por este medio, poder encontrarnos para tratar un tema de suma importancia para todos nosotros. El título de esta serie es El noviazgo olvidado. Lo que vamos a tratar y vamos a estudiar es lo que enseña la Biblia acerca del noviazgo. Vamos a encontrar los principios que pueden guiarnos en cada caso particular y especial para tener un noviazgo exitoso que pueda glorificar a Dios y pueda llenarnos de felicidad. Bueno, antes de iniciar me gustaría presentarme brevemente. Mi nombre es Nathaniel Vargas. Estoy casado hace 2 años con mi querida esposa, Daniela. Yo vengo de Argentina, Buenos Aires, y mi esposa es de Colombia, Bogotá. Pero hace como 7 años que hemos llegado aquí a Bolivia, Santa Cruz, ahí donde vivimos y donde llevamos adelante nuestro trabajo, nuestro servicio para Dios y para su iglesia. Tenemos un pequeño proyecto donde enviamos a jóvenes misioneros a lugares donde no hay iglesia adventista, y en esos lugares ellos van dando visitas, estudios bíblicos, junto con el pastor, y van plantando una nueva iglesia. Entonces ese es básicamente el propósito del proyecto que nosotros tenemos. Aparte de eso, nosotros para sostenernos trabajamos con una pequeña industria, panadería, y de esa forma sostenemos y pagamos nuestros gastos. Entonces, durante esta serie voy a estar contándoles un poco más de nuestra historia, especialmente de mi esposa, y cómo nos pudimos conocer y encontrar, ¿no?, de tan distantes países, y cómo Dios es el que guió, ¿sí?, todo eso. Bueno, en esta primera parte quiero que me acompañes con tu Biblia, porque vamos a usar no muchos pasajes, pero sí suficientes textos para poder encontrar lo que enseña la Biblia acerca del noviazgo. Vamos a, en esta serie, analizar el noviazgo desde varias etapas, ¿no? Primero, antes de entrar en el noviazgo, la preparación para el noviazgo, y después, durante el noviazgo, ¿no?, disfrutando el noviazgo, y por último, llegando al matrimonio, ¿no?, lo que debemos entender antes de dar el último paso. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar sobre el propósito del noviazgo. Pero antes quiero que veamos que Jesús, cuando vino a este mundo, Él nos habló claramente de 2 tipos de caminos en los que podemos andar. Mateo, si me acompañas con tu Biblia, en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, nos habla de esos 2 tipos de caminos. Son unos versículos muy conocidos, tú los debes haber escuchado muchas veces. Dice así, versículo 13, Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, por un lado tenemos un camino espacioso, ancho, donde muchos transitan y constantemente están moviéndose y andando por ese camino. Pero ese camino tiene un final, que es la perdición, la infelicidad. Y el versículo 14 nos presenta el otro camino, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y aquí me da mucha curiosidad cómo Jesús, hablando de este camino angosto y estrecho, dice que son pocos los que la hallan. En la época de Jesús, los caminos, los senderos, ¿sí?, no eran asfaltados, pavimentados, eran senderos que se iban formando en la medida que las personas iban caminando. Cuando un sendero o un camino no era transitado, no era frecuentado, entonces iba tendiendo a desaparecer y a perderse por la naturaleza, ¿no?, que iba creciendo y recuperando su territorio.
Entonces, el camino angosto, el camino estrecho, que es un camino que pocas personas andan, tendía a desaparecer. Y por eso es que el versículo dice, pocos son los que la hallan. O sea, porque al estar perdido, al no verse de forma clara, superficialmente, entonces muy pocos llegaban a andar y a encontrar ese camino. Ahora, fíjate que estos dos caminos nos presentan dos formas de vivir. Por un lado está el camino ancho. El camino ancho es la forma en que podemos vivir, no conforme a Dios, no conforme a la Biblia, sino conforme a lo que nuestro propio corazón y deseos dicten. Es un camino que no tiene límites, ¿sí? No está limitado. Y por eso es ancho, porque no tiene límites, donde cada uno puede hacer lo que bien le parezca, con tal de tener cierta satisfacción. Y es verdad, el camino ancho tiene satisfacción, hay placer, pero es una satisfacción muy pasajera, porque al final viene la perdición, viene la insatisfacción, la infelicidad. Entonces, este camino ancho, ¿sí? El camino en el que la mayoría transitamos, el camino que la sociedad y el mundo nos impulsa a andar por medio de las películas, los videos, el internet, este camino no nos va a dar la felicidad. En cambio, el camino angosto sí está limitado por la palabra de Dios, por los principios bíblicos. Es un camino que tiene límites entonces, pero son límites para protegernos, son límites para que podamos llegar a la vida, a la felicidad. Entonces, esto se aplica al noviazgo. Tenemos por un lado el noviazgo como nos han enseñado la sociedad, nuestros amigos, los medios de comunicación, un noviazgo que está impulsado por una pasión, por un deseo de satisfacción propia, pero que finalmente trae consecuencias, trae infelicidad, hay amargura. Pero por otro lado está el noviazgo bíblico, el noviazgo que está limitado por principios que son para nuestra protección, que son para nuestro bienestar, y que va a traer también placer y satisfacción, pero va a ser un placer y una satisfacción duradera, no va a ser como el otro, que es solo momentáneo. Entonces tú tienes que decidir por qué camino quieres andar. Y si estás viendo este video es porque yo creo que tú quieres andar por ese camino angosto. Quizá ya has experimentado la amargura del camino ancho, de llevar adelante tu vida sentimental sin límites, sin principios, y te has cansado de herirte y de herir a otras personas. Y ahora deseas conocer lo que enseña la Biblia. Y eso es obra del Espíritu Santo. Es obra de Dios en tu corazón. Porque Dios es el que quiere tu felicidad. Dios es el que anhela nuestro bienestar. Por eso Jesús invita, entrad por la puerta estrecha, anden por el camino angosto. Porque, ¿sabes? Ese camino angosto es por donde andó Jesús. Y Él fue el que abrió ese camino. Y Él es el que nos marcó ese camino. Entonces, queridos amigos, tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Con quién nos vamos a quedar? Y al estudiar la Biblia vamos a encontrar cosas que nos van a sonar un poco extrañas, incluso nos van a sonar un poco ilógicas, porque hemos vivido en el camino ancho con los conceptos del mundo, humanos, y hemos perdido de vista los conceptos y los principios bíblicos. Por eso este seminario titula El noviazgo olvidado, porque lo hemos olvidado como jóvenes, incluso como iglesia, hemos olvidado este noviazgo. Pero este es el noviazgo bíblico, el noviazgo que nos va a llevar a la vida plena. Entonces, complementando a esto, quiero que vayamos a Jueces. Es un texto, el segundo texto que estamos leyendo, o pasaje. Jueces. Ahí vamos a encontrar la historia de un joven. Un joven que tenía el anhelo, el deseo de tener una relación
así como tú la tienes, ¿sí? Así como todo joven la tiene, porque es un deseo natural que Dios pone en nuestro corazón. Ahora, el problema no es el deseo, el problema es qué hacemos con ese deseo, ¿no? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo expresamos? Y quiero que veamos en Jueces capítulo 14, versículo 10, hablando de Sansón. Dice así: vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Fíjate cómo Sansón decidió llevar adelante su vida sentimental. Lo decidió o decidió llevarla a cabo como el resto de jóvenes lo hacían, como los demás lo hacían. Y si tú quieres, puedes seguir leyendo la historia y puedes encontrar qué es o cuál fue el resultado de esa forma de llevar las cosas. Sansón decidió ir por el camino angosto, por el camino ancho, rechazar el camino angosto e ir por el camino ancho. El camino que sí trae una satisfacción y trae un placer momentáneo, pero finalmente ¿qué hay? Amargura, perdición. Entonces tú, querido amigo, tú puedes decidir. Si deseas llevar las cosas como todos los demás hacen, está bien, pero vas a tener las consecuencias que todos los demás tienen. Y no hay que ser tan observadores para darnos cuenta cuáles son las consecuencias. ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas madres solteras? ¿Cuántas heridas en el corazón por estas modelaciones que no tenían nada bueno? Podemos evitar eso, especialmente ahora en la juventud. Pero quizá tú ya has experimentado todas esas cosas. Y tú, más que nadie, puedes entender el valor, el amor que Dios tiene al dejarnos instrucciones en su palabra. Entonces, tú decides, querido amigo. Yo te invito a no hacer las cosas como los demás las hacen, sino hacer las cosas como Dios nos aconseja, un Dios de amor que nos ama. Ahora, quiero que analicemos un poco el propósito del noviazgo. El noviazgo tiene un propósito. Muy bien, vamos a analizar el propósito del noviazgo. En la Biblia encontramos no muchos ejemplos de noviazgo, pero encontramos suficientes ejemplos. Y hay uno sobre todo, que es el ejemplo más puro, más completo, más hermoso. ¿De cuál será? No es Adán y Eva, no es Isaac y Rebeca, o Isaac y Raquel, perdón. El ejemplo más puro, el ejemplo más hermoso que encontramos en la Biblia de noviazgo, es el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo, lo leemos en el libro de Juan. Nuestro ejemplo en todas las cosas, incluyendo también el noviazgo. Pero ¿de qué forma tú puedes pensar? ¿De qué forma Jesús es nuestro ejemplo? Bueno, en la Biblia encontramos a Jesús como un novio, como un pretendiente que desea unir su vida con una iglesia, con un pueblo, con nosotros. Por eso en Isaías capítulo 61 encontramos ahí un texto, Isaías capítulo 61, versículo 10. Este es el tercer pasaje que estamos leyendo, Isaías capítulo 61, versículo 10. Y miren lo que dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me cubrió con su manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, fíjense cómo aquí nos habla del pueblo de Dios, de los creyentes, a quienes Dios trata como un novio y como una novia. Entonces, Dios, Jesús, ¿sí?, es el ejemplo más puro de un noviazgo, porque Él
descendió del cielo a este mundo para poder iniciar una relación de amor con nosotros, su pueblo, para poder conquistar nuestros corazones expresando su amor en humillación, en servicio, en sacrificio, en perdón. Y de esa forma Jesús vino a este mundo. Entonces, el noviazgo más puro y el ejemplo más puro lo vamos a encontrar en Jesús. Ahora, quiero que notemos cuál fue el propósito de Jesús. Desde antes y cuando Jesús desciende a este mundo, Jesús ya tenía un plan. Jesús ya tenía un propósito. Jesús no vino a este mundo simplemente para divertirse. Jesús vino a este mundo para poder expresarnos su amor, para que lo conozcamos, para conquistarnos y pensando en un futuro con nosotros. Y aquí es donde quiero que veamos el primer principio. El primer principio para un noviazgo bíblico es el siguiente. Debemos iniciar la relación considerando seriamente un futuro con la otra persona. Y ese futuro se llama matrimonio. Desde el inicio de la relación ya debe estar en la mente, en la oración de las personas, el pensamiento de un futuro del matrimonio. Y eso es la forma en que Jesús actúa y la forma en que Jesús vino a este mundo. Él vino a este mundo ya pensando en un futuro, ya pensando en una unión por la eternidad con nosotros. Entonces, de la misma forma tiene que ser en un noviazgo bíblico. ¿Qué sucede cuando no pensamos en un futuro serio con la otra persona? ¿Qué sucede cuando no estamos considerando el matrimonio desde el inicio de la relación? Bueno, lo que sucede es muy sencillo. No hay responsabilidad. No hay seriedad en la relación. Si una persona no está pensando en el matrimonio al inicio de la relación, entonces no le da tanta importancia o tanta seriedad, mejor dicho, al asunto. Y esto puede ocasionar que haya descuido en la forma de tratarse, descuido en la forma de llevar adelante esa relación. Y eso lo podemos ver claramente mirando alrededor nuestro o nuestra propia vida. Cuando entendemos que debemos considerar el matrimonio antes de iniciar una relación con otra persona, eso nos hace pensar más las cosas. Es como, en verdad, quiero que esta persona sea con la que me voy a casar. O sea, eso me ayuda a pensar más. Y ese es el propósito. Entonces, querido amigo, quiero que pongamos esto en un ejemplo para que lo entendamos mejor. Supongamos que tú tienes una tienda, una sucursal, donde vendes autos, y tienes ahí varios autos nuevos. Y entonces empieza a venir una persona. Y viene esta persona, un hombre, y te pide, yo quiero probar este auto. Y tú le das las llaves y él sale a dar una vuelta a probar el auto. Mientras sale, él disfruta el auto, toca el auto, le muestra el auto a sus amigos, pasea con el auto y al final del día lo trae de vuelta, te devuelve las llaves. Al otro día, él vuelve a hacer lo mismo. Te pide las llaves, tú se las das, saca el auto, pasea el auto, toca el auto, disfruta el auto, se saca fotos con el auto, comparte con sus amigos y lo devuelve. Y así, día tras día, tras día, por meses, por años. ¿Tú qué pensarías? ¿Tú le permitirías que tenga esa actitud hacia ese auto? No, ¿verdad? Es lógico. Si no está pensando en llevárselo, si no quiere adquirirlo, si no está dispuesto a pagar el precio, entonces ¿para qué lo va a tocar? ¿Para qué lo va a llevar? ¿Para qué va simplemente a disfrutar si no quiere llevar la responsabilidad? De la misma forma también es en el noviazgo. Es increíble, pero cómo a veces permitimos que personas se acerquen a nosotros,
que entren en el aspecto más íntimo de una persona, que es la vida emocional, sentimental, pero no están dispuestos a un futuro serio con la otra persona. Esa es una equivocación muy grande, que quizá muchos hemos cometido, pero ahora no, Dios no quiere que lo sigamos cometiendo. Entonces, si tú estás iniciando en una relación, o tú ya estás en una relación, y no has considerado el matrimonio desde el inicio, este es el momento para considerarlo. Y si tu pareja, la otra persona, no está considerando el matrimonio, entonces esto es una señal clara de que todavía hay cosas que deben solucionar antes de continuar con esta relación. Y tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, tú puedes expresarle esta preocupación a tu pareja y juntos puedan orar a Dios, porque este es un objetivo del noviazgo, acercarnos más a Dios y consagrarnos más a Él. Y de esa forma tener una meta, un objetivo. Porque fíjate, la mejor forma de perderte en esta vida es salir sin saber a dónde vas. La mejor forma de perderte en el noviazgo es empezar una relación sin tener un propósito y un objetivo. Dios no quiere eso para tu vida, querido amigo, querida amiga. Dios quiere que tú seas feliz. Y Dios tiene un plan, un propósito. Y por medio de la palabra nos va a guiar en los principios que son fundamentales y que van a aplicarse de forma a veces diferente para cada situación, para cada vida. Son diferentes. Ahora, quiero contarte un poco de mi propia historia. A los 15 años yo comencé a conocer a Dios. Y cuando comencé a conocer a Dios, empecé a encontrar que Él me amaba, empecé a abrirle mi corazón, empecé a estudiar la Biblia cada día. En esa experiencia, yo como un adolescente de 15 años, tenía este tema, ¿no?, del noviazgo dando vueltas en mi mente. Porque en el colegio todos mis compañeros tenían sus chicas, ¿no?, sus novias, y disfrutaban, ¿no? Se veía que disfrutaban de esas relaciones. Y entonces yo me preguntaba, ¿qué pensará Dios de todo esto, ¿no? ¿Qué tan bueno es esta forma de llevar adelante una relación sentimental? Y en esas preguntas, en esas dudas, fue donde yo me dirigí a Dios en oración. Y empecé a leer la Biblia. Y al leer la Biblia pude encontrar esto que estamos hablando, que Dios une a un hombre y una mujer para el matrimonio. Ese es el propósito de Dios. Dios no los une simplemente para que jueguen, para que se diviertan. Dios los une para el matrimonio. Entonces ahí yo entendí, bueno, entonces, si es que yo no estoy pensando en el matrimonio y la otra chica no está pensando en el matrimonio, entonces a esta edad de 15 años no es el momento para entrar en una relación solo para sentirme bien, para jugar. No es el momento. Y ahí fue donde decidí esperar en la voluntad de Dios, esperar el momento oportuno, saludable para expresar mis sentimientos. Y entonces empecé ahí a experimentar, ¿sí?, lo que es una vida de fe, porque el asunto del noviazgo nos lleva a una experiencia de fe, de confiar en lo que no vemos, de tener convicción en lo que estamos esperando, que es lo que Dios nos promete, una vida abundante de felicidad. Entonces, querido amigo, yo te invito a hacer lo mismo, a tomar una decisión de no jugar más con tu propio corazón ni con el corazón de otras personas, de esperar en la voluntad de Dios, de iniciar una relación siempre considerando ya el final, el propósito, y de evitar relaciones en las que no se esté considerando ese propósito. Querido amigo, quiero invitarte a que veas nuestro siguiente video, donde vamos a hablar sobre la preparación para el noviazgo, porque hay una preparación que debemos tener. Entonces te invito a que busques el siguiente video. Si es que este material te ha ayudado, dale un me gusta, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal para que puedan recibir más temas como estos.
Que Dios te bendiga, querido amigo. Nos vemos en la próxima ocasión.